Asociación número 3 de nuestro curso virtual Tributación Básica e Intermedia. En esta oportunidad vamos a ver la sesión 3 que nos quedamos en el tema de la prescripción tributaria. ¿Por qué decidí darte un poquito más de la prescripción? Esta prescripción tributaria, ¿te acuerdas que habíamos hablado que corresponde al libro 2 del Código Tributario? Y si tú ves acá, y habíamos terminado diciendo en la sesión anterior de que la prescripción tributaria no extingue la obligación tributaria. La prescripción tributaria es un procedimiento no contencioso tributario, ¿correcto? Y los procedimientos no contenciosos tributarios, ya lo vamos a ver en la sesión número 5, la sesión 4 corresponde. Tienen como característica principal el derecho a la petición, estipulada en el artículo 2 de la Constitución Política. Estoy solicitando algo. Por lo tanto, para yo hacerme acreedor de la prescripción tributaria, tengo que solicitarla previamente. Y está en función del tiempo, por supuesto. Tú ves acá a un señor con el tiempo grandazo ahí, sobre sus hombros, ¿verdad? Parece un limón, pero es el tiempo. Sí, porque el limón no tiene ningún contexto con la prescripción, pero sí el tiempo. Mira, la prescripción tributaria se da gracias a la inacción de la administración tributaria. Como la administración tributaria no ha podido cumplir su función fiscalizadora en el tiempo establecido en la ley, por lo tanto, ya sea la función de fiscalizar, de determinar o de cobrar la deuda o la obligación tributaria, por el plazo, ya la administración tributaria no tiene esa facultad. Pero esa facultad no la va a tener siempre y cuando tú la actives mediante solicitud. Entonces, la naturaleza jurídica de la prescripción. La prescripción en materia tributaria es una institución jurídica, según la cual en el transcurso de un extintiva, porque está extinguiendo, ¿correcto? Es una institución jurídica según la cual en el transcurso de un determinado lapso de tiempo extingue en el transcurso de un determinado lapso de tiempo, y ese lapso de tiempo se encuentra en el artículo 43 de tu Código Tributario, ¿correcto? Extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante la autoridad administrativa o judicial. Entonces, ¿cuáles son los elementos? En este caso, asumiendo de que acá bajo lo contrario, ¿no? Que es el sujeto que va a exigir es el sujeto que tiene derecho a algo. En este caso, la administración tributaria tiene derecho a cobrarte, ¿correcto? Dos son los elementos que ocurren en la prescripción: la ausencia y la actuación de las partes y el transcurso del tiempo. Y te lo pongo claro acá, en estas PPTs, donde dice que no es un medio, y estamos reafirmando, para la extinción de la obligación tributaria. Entonces, la prescripción en materia tributaria significa la extinción del derecho de acción que tiene la administración tributaria para ganar sus facultades por el transcurso del tiempo. La prescripción se extingue la acción de la administración tributaria ¿para qué? Para determinar que la obligación tributaria no me puede fiscalizar, para exigir el pago y para aplicar sanciones. Entonces, la prescripción extingue la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, exigir el pago y aplicar. Señores, ¿tú te das cuenta de la importancia de conocer el concepto de obligación tributaria estipulada en el artículo 1 y 2 del Código Tributario? Y cuando hablo de obligación tributaria, no es que te es importante conocer qué es el hecho imponible y qué es la hipótesis de incidencia tributaria. Eso lo vamos a ver en la entradita de la sesión número 6, cuando comencemos a ver rentas empresariales. No te preocupes si es que tú no te acuerdas la parte doctrinaria de hecho e hipótesis, ¿correcto? Ahora, eso también es muy importante, la prescripción no es igual a la caducidad. La caducidad sí extingue el derecho. No requiere alegación, o sea, no requiere solicitarla. Perdón. Y opera por sí misma. En nuestra legislación tributaria no se contempla la caducidad. ¿Por qué? Primero, no es igual a la prescripción porque la prescripción no se extingue el derecho. Nunca se va a extinguir hasta que tú lo solicites.
En la prescripción sí requiere obligación y no opera por sí mismo. ¿Te das cuenta? En la caducidad todo lo contrario. Ahora, tenemos tipos de prescripción. Desde el punto de vista de la administración tributaria y desde el punto de vista del contribuyente. Genial. Tipo de prescripción desde el punto de vista de la administración tributaria. La prescripción se va a dar para determinar la deuda tributaria, para aplicar sanciones y para exigir el pago de la deuda. Sobre todo para exigir el pago. Desde el punto de vista del contribuyente, la prescripción se va a aplicar para solicitar la devolución o compensación o de los pagos indebidos. ¿Por qué? Porque también prescribe, pues. Si tú tienes plata a tu favor, devolución, compensación o indebido en exceso, devolución, se va a prescribir si es que tú no lo recoges en los 4 años. Ya la plata se pierde. ¿Te das cuenta? Hay dos puntos de vista. Mientras que la administración tributaria no puede ejercer su acción de aplicar sanciones, de exigir el pago de la deuda, ni para determinar la deuda tributaria, tú no vas a poder, si pasa el tiempo, solicitar tu devolución, tu compensación. ¿Correcto? Prescripción para determinar la obligación tributaria. ¿Y cómo determinar una obligación tributaria? La administración tributaria mediante una fisca o una verificación. Determinación es igual a la acción por la cual la administración tributaria va a verificar. ¿Qué va a verificar? La realización del hecho generador de la obligación. ¿Quieres saber si es que realmente esa operación es real? Entonces decimos que verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria. Va a identificar al deudor tributario y va a señalar la base imponible y la cuantía del tributo. La prescripción que va a extinguir. La prescripción extingue la acción de determinación de la deuda tributaria. ¿Correcto? Ahora, prescripción para exigir el pago, por ejemplo. Contribuyentes obligados a presentar su declaración jurada mensual por actividades económicas de febrero de 2015. Es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a presentar? Presenta su EJ mensual de acuerdo al programa de obligaciones sin pago, el 15 de marzo de 2015. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del 16 de marzo, es obligado el pago del tributo con intereses. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar entonces? Como es obligado, entonces el 10 de abril, ¿te das cuenta cuántos días han pasado? Casi 10 días más. Casi 10 días más, pues. 15 días más. La administración tributaria le va a notificar una OP con los intereses moratorios porque dejó de pagar la deuda autodeclarada por él. Luego notifica la OP con los intereses, va a tener para aplicar, para exigir el pago, va a tener 4 años, cómputo del plazo prescriptorio. ¿Correcto? Para exigir el pago. ¿Cómo exiges el pago? Mediante cobranza coactiva. ¿Vale? Muy bien. Acá está la prescripción para exigir el pago. Transcurrido el plazo prescriptorio, la administración tributaria se encuentra impedida de exigir al contribuyente para el pago de la deuda tributaria. No constituye en sí misma una forma de extinción de la obligación tributaria, sino un límite a la exigibilidad de la administración tributaria del sujeto pasivo. Entonces, claro, porque hemos señalado que la prescripción no extingue la obligación tributaria, pero sí le pone una barrera. Un límite a la administración. ¿Sabes qué? Disculpe, mi administración tributaria, pero tú llegas al límite. ¿Correcto? También tenemos como segunda opción una prescripción para aplicar sanciones. Por ejemplo, ¿cómo es que aplica sanciones la administración tributaria? Pero para aplicar sanción a la administración tributaria, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Determinar tú qué has tenido que hacer para que la administración tributaria te aplique sanciones. ¿Has tenido que hacer infracciones tributarias? Pues, colega. Futuro colega, profesional que me estás escuchando. ¿Correcto? ¿Y qué es una infracción tributaria? A ver, saca tu base legales, tu compendio tributario actualizado de Gaceta Jurídica, cómprate por favor. Y revisa el artículo 165 y 170 del Código Tributario. Infracción tributaria. Toda acción u omisión. Acción. Uy. Declaré 1000 y debí declarar 2000. 178 numeral 1. Infracción. U omisión. Uy. Me olvidé de presentar la declaración jurada en marzo. La presenté en abril y debí presentar el 15 de marzo. Omisión. Omiso por no declarar. 176 numeral 1. Entonces, ¿qué implica eso? La violación de normas tributarias siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario. Porque también hay otras violaciones de leyes tributarias que se están tipificadas en el Ley Penal Tributaria y ya estamos de delito. Estamos acá hablando de infracciones, del tipo objetiva.
Acá te dice, pues, la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente. ¿Cómo sancionamos? ¿Cómo se sanciona? ¿Cómo te pega la administración tributaria? Así lo explico en clase. ¿Cómo te pega? Ya pues, las sanciones pueden ser pecuniarias o no pecuniarias. Pecuniarias, que es igual a dinero. Por ejemplo, media UIT, es 0.6% de tus ingresos netos, ¿correcto? O de repente, no pecuniarias, comiso de bienes, ¿qué más? Internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimientos, ¿correcto? Entonces, la prescripción que va a impedir la efectivización de la sanción por el transcurso del tiempo. Muy bien. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica. A su vez se sanciona. O sea, ¿sabes qué? La prescripción es una forma de certeza y me da seguridad jurídica, porque, ojo, algo muy importante, estimados, que tienes que asegurarte que no ha habido ninguna notificación en el transcurso del tiempo de prescripción que me señala el artículo 43 del Código Tributario. Porque si te notificaron, ya estás posiblemente, no, estás interrumpiendo la prescripción. Ahora la vamos a evaluar acá, ¿ya? Entonces, la prescripción sanciona la inacción del Estado. Entonces, la prescripción implica el cumplimiento de un plazo a cabo del cual se produce la extinción de la posibilidad de accionar. Esto genera seguridad jurídica, claro, al contribuyente. ¿Por qué? Pues cesa la carga o responsabilidad de una persona frente a la inactividad o falta de interés de la otra. Los plazos de prescripción, bien, ¿dónde están? En el artículo 43 del Código Tributario. ¿Y cuáles son esos plazos? 4 años si presentaste declaración jurada, 6 años si no presentaste declaración jurada, 10 años si es que te quedaste con los tributos retenidos o percibidos, y 4 años cuando solicitas compensación o devolución. ¿Correcto? Ahora, vamos a hablar de los plazos de prescripción señalados en el artículo 44 del Código Tributario. Si bien el 43 me dice los plazos de prescripción de manera general, y el 44 también me habla cómo es que, desde cuándo comienza a regir esos plazos de prescripción. La mayoría, por no decir todos, el plazo de prescripción señalado en el artículo 44 se comienza a computar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha. Por ejemplo, desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. Tiene que ver con el numeral 1 acá. Desde el año siguiente en que la obligación sea exigible respecto a los tributos no comprendidos en el caso anterior. Desde el año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria en caso de tributos no comprendidos en el caso anterior, o sea, la siguiente, tributos determinados por la administración tributaria. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla a la fecha en que la administración la detectó. Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido en exceso o que devino en él. Por ejemplo, del año siguiente. Pagaste por error 5.000 soles más. En la declaración jurada anual del periodo 2013. Entonces, desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha, ¿qué sería? 2014, 2015, 2016, 2017, 4 años. ¿Cuándo prescribe? En el 2018. Para pedir la devolución, ¿correcto? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar tratándose de los originados por cosas distintas a los pagos indebidos o en exceso. Igual, mismo parecido que te expliqué. Entonces, la prescripción. Tenemos que tomar en cuenta la norma 12 del texto preliminar del Código Tributario, que te habla de los cómputos de plazos. ¿Te acuerdas? Los plazos vencen en día inhábil, se entienden prorrogados hasta el día hábil siguiente, que son días hábiles, y no vas a contar sábados, domingos ni feriados, ¿correcto? A ver, vamos a dar por los cómputos de plazos, ¿ya? La norma 12 del texto preliminar del Código Tributario. Para efectos de los plazos establecidos en las normas tributarias deberá considerarse lo siguiente. Los expresados en meses o en años se cumplen en el mes del vencimiento y el día de este correspondiente al día del inicio del plazo. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles.
Más dice acá, en todos los casos, los términos o plazos que vencieran en un día inhábil para la administración se tendrán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. En aquellos casos en que el día de vencimiento sea medio día laborable, se considerará inhábil. Muy importante la apreciación. Por ejemplo, acá tenemos un casito del cómputo del plazo de prescripción de tributos, ¿correcto? Los tributos de periodicidad anual comienzan a regir desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para presentación de la declaración jurada anual respectiva. El contribuyente presenta su declaración jurada anual de renta 2013 que vence en abril. Entonces vamos a empezar a computar ¿cuándo? En el siguiente año, pues que venció, 2015, 2016, 2017, 2018. ¿Cuándo prescribe entonces? En el 2019, ¿correcto? Cómputo del plazo de prescripción de tributos, el contribuyente no presenta declaración jurada de renta anual 2006. Si no presenta, ¿cuándo va a pasar? 6 años. Vencimiento fue en 2009. ¿Cuándo comienza a regir? 2010. ¿Cuándo comienza a regir? Entonces 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Correcto? Acá. En los tributos de periodicidad mensual. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria sea exigible respecto a tributos que deban ser determinados por el ejemplo. Desde el enero siguiente. El IGB periodo diciembre de 2010 se presenta en enero de 2011. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? La venta fue en diciembre del 2010. Por lo tanto, ¿cuándo comienza a computar el tiempo? A partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, vencimiento 8 de enero presenta la declaración jurada anual. ¿Correcto? Entonces, se hace exigible el 9 de enero de 2011. ¿Correcto? Al artículo 3 del Código Tributario. Por tanto, tiempo muerto, y comienza a computar el 1 de enero de 2012. ¿Correcto? Porque mira, los tributos de periodicidad mensual desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria sea exigible. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha. ¿Cuándo se hace exigible si está en diciembre? En 2011. El año siguiente, 2012, comienza a computar. Pues 2012, 13, 14, 15, 2016 prescribió. ¿Correcto? Interesante. Cómputo de plazo de prescripción para las infracciones. ¿Cuál es? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. Del año siguiente a la fecha o desde que la administración tributaria detectó, por ejemplo, de dar cifras de datos falsos de la declaración jurada anual 2010 presentada en abril 2011. Entonces, ¿cuándo es el año siguiente? A ver, desde el 1 de enero siguiente, no te dice el año siguiente a la fecha que se cometió. ¿Cuándo se cometió la infracción? El 2011. Entonces, ¿cuándo? Perdón, ¿cuándo se cometió la infracción? En el 2010. ¿Cómo el año dice de enero del año? Desde el 1 de enero siguiente. ¿Cuándo es el año siguiente? El 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 20. ¿Correcto? Haremos una jurisprudencia respecto a la resolución del Tribunal Fiscal, que indica de observancia obligatoria el plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar las sanciones de las infracciones consistentes en no presentar omiso. Perdón. Consistentes en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria y ser detectado por la administración tributada, por la administración, así como la de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos tipificados en el numeral 1 del artículo 176 del texto original del Código Tributario, es de 4 años. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es de 4 años y no de 6? ¿Por qué 4 años? Porque el contribuyente en este caso, tu contribuyente, sí estás obligado a presentar la declaración jurada anual. ¿Correcto? Y como estás obligado, es de 4 años. ¿Qué te dice esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal? De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43. ¿Y te acuerdas que en el artículo 43 decía?
Aquellos que presentan acreción jurada anual, 4 años. Los que no presentan, 6 años. Los que se han quedado con la retención sin percepciones, prescribe a los 10 años. Y para aceptar devolución o objeción, prescribe a los 4 años. ¿Te acuerdas? Eso dice el artículo 43. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Tributario, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la administración tributaria respecto de la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 170. ¿Qué me dice el numeral 4? Que tú cobraste las retenciones y no las pagaste al fisco. O sea, retuviste las retenciones. ¿Cuándo es el plazo? Por no pagar 10 años. Tiene sentido, no se demora más. ¿Por qué? Porque estás quedando con la plata ajena. A ver, vamos a ver, dice, cómputo de plazo de prescripción en las devoluciones. Pago indebido o pago en exceso desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido en exceso o en que devino en tal. Contribuyente que paga en exceso el impuesto de segunda categoría del periodo de abril 2009, desde el primer año siguiente. ¿Cuándo va a ser el primer año siguiente? 1 de enero de 2010, 4 años. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ya prescribió. ¿Correcto? Muy bien, ahora entramos a un concepto muy bonito que tienes que saber sí o sí. Estamos en tributación básica. Estamos hablando de unos aspectos súper sencillos que tú tienes que conocer así, al revés y al derecho. Bien, por eso es que se ha hecho este virtual. Este virtual acá es para que tú tengas nociones claras, analíticas. Mira, la prescripción tenemos dos temas, la interrupción y la prescripción. Yo quiero que te acuerdes dos cositas nada más. Interrupción, foja 0. Todo lo que hagan, por ejemplo, tú tienes ahorita, eres omiso en la presentación, ¿vale? ¿Correcto? Eres omiso en la presentación de presión jurada en el impuesto a la red. ¿Cuándo lo has presentado? Le diste presentarlo en marzo 2019. No lo has presentado. No lo presentaste si ya estamos en 2020, 2021, 2022, 2023. Y la administración tributaria lo notifica en el 2022. Ya interrumpió la prescripción, o sea, todo vuelve a foja 0, no ganas, los años que tuviste se perdieron. Cuando yo hablo de suspensión de la prescripción, en cambio, es como que si te dijeran, y así lo explico yo, es como que estás jugando a los encantados. ¿Encantados? Y te quedas paradito, así como una estatua. Igual, suspendes. Durante el plazo que dure la suspensión, y generalmente la suspensión son los procedimientos tributarios. Pasas el procedimiento de reclamación y tú desencantado y vuelve a correr. Te quedaste en el año 1 y vuelves en el año 3 y vuelves a computar el año 3. Esa es la suspensión. ¿Correcto? Muy bien. Interrupción de la prescripción. Si durante el cómputo del plazo prescriptorio aparece una situación que configure la interrupción, no se tomará en consideración el tiempo anterior y comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción. Todo vuelve a foja 0. El plazo prescriptorio se pierde y se comienza a computar un nuevo plazo a partir del día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio. Por ejemplo, primer año. Primer año, 1 de enero de 2008, segundo año no pasaba nada, y el 26 de septiembre te notifica. El término se interrumpe y comienza a computarse un nuevo plazo prescriptorio a partir del día siguiente. Te notifica. Correcto, entonces comienza a aplicar a partir del 27 un nuevo plazo. Año 1, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 recién prescribe. ¿Te das cuenta? Muy bien. Pero, oye, ya hemos dicho por qué se interrumpe, por notificación, pero ¿cuáles son esas causales de interrupción para determinar la deuda? Tienes causales de interrupción para determinar la deuda, causales de interrupción para exigir el pago, y ahí está, por ejemplo. Es importantísimo, pero yo quiero, ¿por qué digo que es importantísimo? Porque yo quiero que tú veas acá que muchas de las acciones que te perjudican porque te vuelven a foja a hacer la interrupción de la prescripción, no es por tu causa, es por causa de la administración tributaria. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, y justo hemos hecho en la sesión anterior tus derechos. Tienes derechos, por ejemplo, de reclamar y de solicitar las devoluciones, los procedimientos no contenciosos.
Pero tu causal se interrumpe la prescripción porque predices la solicitud de devolución de un determinado tributo en un determinado periodo. Tu derecho termina castigándote. Cuando sabes que reconoces expresamente tu obligación, fuiste omiso, pasaron 2 años y reconoces expresamente esa obligación tributaria. Y esto, porque también se interrumpe la prescripción por la notificación de cualquier acto. Te notifica cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria. O al ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria para la determinación de la obligación tributaria, con excepción de aquellos actos que se notifiquen cuando la SUNAT, en el ejercicio de su citada facultad, realiza un procedimiento de fiscalización. O sea, se te va a interrumpir la prescripción por cualquier acto de notificación de la administración tributaria, excepto cuando se notifique por un procedimiento de fiscalización parcial. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Con la solicitud de infraccionar. O sea, tu derecho es, como contribuyente, como administrado, no tienes plata para pagar y por tanto solicitas el fraccionamiento. Y por solicitar el fraccionamiento ya interrumpe la prescripción. Pagas una parte y no te metes liquidez por otra parte, también interrumpe la prescripción. O sea, tu derecho, por algo que es inherente, tus derechos que son inherentes terminan jugándote doble juego porque también interrumpen la prescripción. Por ejemplo, causales de interrupción para exigir el pago a la administración tributaria. ¿Cómo se interrumpe? Con la notificación de una orden de pago, con el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, con un pago parcial, con la solicitud de fraccionamiento. Se repite, mira. Notificación de la resolución de pérdida de aplazamiento de fraccionamiento y notificación de requerimiento de pago dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. Ya, son las causales de interrupción. O sea, vuelve todo a foja cero. Por ejemplo, que tenemos acá jurisprudencia. Prescripción. De observancia obligatoria. Importantísimo. La notificación de la resolución. La notificación de la resolución de determinación, por ejemplo, algo muy importante que también le digo a mis chicos y hay que tomar en consideración constantemente, a mis chicos físicos, ¿correcto? Es que ustedes son mis alumnos virtuales, pues, ¿ya? Les voy a decir lo mismo que les digo a los alumnos físicos, a mis alumnos físicos. Todo acto que realice la administración tributaria es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque nos regimos a... Todo el código tributario es nuestro, con sus leyes tributarias. Pero, como es un acto administrativo, todo lo que dice, porque estamos dentro de la administración de una entidad pública, estamos regulados bajo una norma complementaria si es que no hay definición en tus normas tributarias. ¿Te acuerdas que te dije que te expliqué la importancia de la norma 9 del texto preliminar del Código Tributario? ¿Te acuerdas? Que tú puedes utilizar todas las normas supletorias del derecho u otras normas siempre y cuando no las desnaturalicen. Por lo tanto, el derecho administrativo está influye directamente en el campo de aplicación de la administración tributaria MSSUNAT. ¿Por qué? Porque todo lo que realiza la administración tributaria hacia sus administrados es un acto administrativo. ¿Y qué es un acto administrativo? Es una declaración unilateral que realiza una entidad pública hacia sus administrados y que va a generar efectos jurídicos, derechos y obligaciones. Por lo tanto, tú tienes que expresarte con propiedad. ¿Te llegó una carta? No. ¿Cuándo se te notificó esa carta? ¿Cuándo se te notificó la resolución tal? ¿Cuándo se te notificó la OP? ¿Cuándo se te notificó la REC? Y todo es notificar. Esa va a ser tu palabra. Y surte efecto a partir del día siguiente. ¿Correcto? Entonces dice acá. La notificación de la resolución de determinación. ¿Quién te notifica una RD? ¿En qué procedimiento? En procedimiento de fiscalización únicamente te notifican los valores. ¿Y qué son los valores? No es la responsabilidad, ni la tolerancia, ni la puntualidad, ni la sinceridad, ni la honestidad. Los valores en la administración tributaria son una RD, una RM y una OP de ser necesario. Una RD, una resolución de determinación, una RM, una resolución de multa o una orden de pago. Esos son los únicos valores que existen en materia tributaria. La notificación de la resolución de determinación agota la acción de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria. Porque ¿cómo se determina la fisca? Pues, con la notificación de los valores. Por tanto, si no te notifico los valores, entonces dice acá, interrumpe la prescripción de la acción para su cobro
dando inicio a un nuevo término prescriptorio de la acción para exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida en el último párrafo del artículo 45 del Código Tributario. La notificación de la resolución de determinación A agota la acción de la administración para detonar la deuda tributaria. Interrumpe y también aparte interrumpe la prescripción de la acción para su cobro, dando inicio a un nuevo término prescriptorio de acción para exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida en el último párrafo del artículo 45 del Código Tributario. Veamos qué dice el artículo 45 del Código Tributario, ¿te parece? Vamos a ver. Luchi. Acá está. Todo el capítulo 4 de tu Código Tributario habla de prescripción. Artículo 43, plazo de prescripción, que ya lo hemos revisado. Artículo 44, cómputo de prescripción, que hemos visto con casitos. Ya, en el artículo 45, interrupción de la prescripción, dijo el último párrafo, ¿te acuerdas? Dice acá, el plazo de prescripción de la acción de aplicar sanciones se interrumpe por la presentación de una solicitud de devolución, por el reconocimiento expreso de la infracción, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento de otras facilidades de pago. El plazo de prescripción de la acción para solicitar la compensación, así como para solicitar la devolución, se interrumpe por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. Por la notificación, o sea, está diciéndote acá que tú sabes que tienes una deuda, tienes un por compensar y tienes por devolver. Si tú declaras, solicitas esa devolución o compensación, ya interrumpiste la prescripción ganada. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Oye, pero la solicitud de devolución o compensación es un beneficio para el contribuyente. ¿Por qué la interrumpo? La estás interrumpiendo en el momento que la solicitas y se vuelve a foja cero. ¿Ya? Y bueno, y en este caso, bueno, dice acá, por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en exceso o indebido. O sea, estoy reconociendo que tengo, o sea, voy a reconocer un pago indebido en exceso, estoy solicitando otro crédito, también estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Miren, señores, que yo solicito un derecho mío, es mi derecho. Interrumpo, vuelvo a foja cero, ¿correcto? Y si en esa oportunidad a ti no te la han devuelto, tienes la oportunidad de volver a alzarlo hasta que... Y no se vuelve hasta tienes 4 años, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Porque vuelves a nueva foja cero lo que ganas. ¿Correcto? El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución, se interrumpe con la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. O sea, si es mi derecho solicitarlo, se la interrumpo. Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en exceso o indebido u otro crédito. Por la compensación automática o por cualquier acción de la administración tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio. Estoy interrumpiendo la prescripción para solicitar tu compensación, así como para solicitar la devolución. ¿Sabes qué significa que se interrumpa? Que vuelve a foja cero, vuelve a foja cero, vuelve a foja cero, y tú nunca finalmente comienzas a contabilizar, porque recuerda que si te van a devolver, tienen que volverte con los intereses, y como volvió a foja cero, prácticamente acá es cuestionable. El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio.
interrumpe para el plazo para efectuar tu compensación o tu devolución por la presentación de la solicitud de devolución o compensación. ¿Tiene sentido? Dime, ¿tiene sentido? Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Te acuerdas que la prescripción? Es que ese es un beneficio para ti. Es un beneficio, pues. Y ese beneficio, si es que tú no lo pides en 4 años, se pierde. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá hay un pro y un contra. ¿Por qué un pro y un contra? Porque si yo no lo pido en 4 años, entonces lo pierdo. Ya fui, mi plata se fue al diablo. ¿Correcto? Entonces, si yo lo quiero y si lo pides, vuelve a foja cero todo de nuevo. La introducción se activa. Entonces yo prefiero activar la introducción porque me conviene que no llegue a 4 años, porque si no la administración tributaria me quita mi plata. Prefiero pues interrumpirlo. Es que a eso me refería, o sea, esa es la explicación que puedes sacar acá. Por ejemplo acá, perdón. Por ejemplo, cuando vamos al caso, a nuestro... Acá, estamos estudiando. A ver. En esta jurisprudencia, vamos a enfocarlo. La notificación, está hablando acá. La notificación de la resolución de determinación agota la acción de la administración para determinar la deuda tributaria. Sí, es verdad. Interrumpe la prescripción, o sea, esa notificación de revés, también interrumpe la prescripción de la acción para su cobro. ¿Y por qué? Porque tienes 4 años para solicitar la devolución, dando inicio a un nuevo término prescriptorio de acción para exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor o situación. O sea, eso es, mira, acá es un beneficio para el contribuyente. Pido la solicitud de devolución en el año 2 y por pedir la solicitud de devolución estoy perdiendo los años ganados anteriores. Pero ya pues me conviene perder esos años, ¿cierto? Porque finalmente si yo lo pierdo, nunca voy a llegar a los 4 años que la administración no me va a devolver mi plata. ¿Sí? Prefiero interrumpir ahí entonces. Sí, pues eso es lo que hemos definido. Acá. Y en conclusión, oye, si esto sucede con los procedimientos no contenciosos, porque son no contenciosos lo que acabamos de ver, entonces si son no contenciosos, señores, aprovechen la oportunidad. Tú no puedes dejar ninguna compensación o devolución de pago en exceso o prescripción al aire. Tú tienes que, insisto, si es algo que es tu plata, tú tienes que reconocerlo, entenderlo y solicitarlo. Así se interrumpa, no me importa. Finalmente yo necesito mi plata. ¿Correcto? Porque es un beneficio para el contribuyente. Liquidez. ¿Cuáles son las causales de interrupción para aplicar sanciones? Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regulación de la infracción o a la ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria para la aplicación de las sanciones con excepción de aquellos actos que se notifiquen cuando la Administración Tributaria en el ejercicio de la citada facultad realiza un procedimiento de fiscalización parcial. O sea, ¿qué quiere decir acá? Cuando la Administración Tributaria te notifica un pago o para sancionarte y tú ya estás, ¿cómo te sanciona con multas? Pues no, te sanciona con multas. O sea, has llegado al año 3 y en el año 3 te falta solo un año para que no te aplique la multa de 4.200 por omiso y llegaste al año 3, te notificaron y ya fuiste, perdiste, ¿correcto? Excepto en una fiscalización parcial, ahí no hay interrupción. Tú presentas tu solicitud de devolución para aplicar sanciones, que es tu derecho, y a la vez interrumpes la prescripción para aplicar sanciones. Tú haces el reconocimiento expreso de la infracción y estás interrumpiendo la interrupción para aplicar sanciones porque ya activaste la infracción, o sea, foja cero. Pagas parcialmente y ya interrumpen la sanción para la interrupción de la prescripción para aplicar sanciones. Solicitas funcionamiento y estás interrumpiendo la sanción para aplicar sanciones. ¿Te das cuenta? Si tenías multas, bueno, pues volviste a foja cero. Ahora, tenemos la causal de interrupción
¿Cuándo es que tú presentas tu solicitud de devolución y se interrumpe? Presentando la solicitud de devolución o de compensación. Notificando un acto administrativo que reconoce la existencia de pago. Si notifica un acto administrativo que reconoce el pago de existencia de pago indebido o en exceso, ya se está dando una causal de interrupción. Por la compensación automática por cualquier acción de la administración tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio. O sea, con eso que esta persona está interrumpiendo causales para solicitar la devolución. O sea, ¿qué va a pasar acá? Que solamente la administración tiene 4 años para devolverte tu dinero. Correcto, si van pasando y si te vas interrumpiendo, aprovecha, no importa y solicítalo porque esto está en pro y en contra. Sí, pues porque si yo tengo una causal de interrupción para hacer devolución, ¿qué quiere decir? Vuelvo acá. El plazo de prescripción de la facultad de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria se interrumpe. Por acá, para determinar su obligación tributaria lo entiendo. El plazo de, por ejemplo, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Entonces, por tanto, yo reconocí el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y, por lo tanto, si ya tenía 4 años, ya volví a foja 0 y ya la obligación tributaria tiene más tiempo para cobrarme. En eso consiste la prescripción, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la prescripción? En darle a la administración tributaria más chance para que me sancionen, para que me obligue al pago de lo que tengo pendiente. Y en el caso de cuando se interrumpe una prescripción para solicitar devolución o compensación, indirectamente te está dando más chance a ti para que solicites tu devolución o compensación. Claro, si vuelve a foja 0 no has ganado nada, no has perdido nada, pues. Sí, se entiende así. Ahora vamos a la suspensión de la prescripción. Habíamos dicho que la suspensión de la prescripción era como que un encantado, ¿correcto? Y que solamente te guarda el tiempo, se podría decir. Te quedas en el tercer año, hubo un procedimiento de reclamación, bueno, y acabó en el año 2, entonces, y acabó en el año 2015, vuelves pues al año 2013 que te quedaste, ¿correcto? A la ganancia de los años, porque se necesita 4 años, 5 años, 6 años. 4, 6 y 10 es, de acuerdo al artículo 43 para la prescripción. Suspensión de la prescripción. A diferencia de la interrupción, que es concluyente, la suspensión simplemente paraliza el cómputo por un determinado lapso. Se presenta un determinado hecho que ocasiona la suspensión. Resuelto se reinicia el cómputo. ¿Cuándo va a ser mi ejemplo? Desencantado y vuelve a iniciarse el cómputo, ¿correcto? El plazo prescriptorio no se pierde. No se cuenta el plazo suspendido. No anula el tiempo corrido con anterioridad. Cosa que en la introducción se aplica, ¿te acuerdas? Muy bien. Por ejemplo acá. En el año número 1, primer año, 2008. Luego el año número 2, 2009. ¿Qué pasó? Te suspende, pasaron 9 meses y te suspende. ¿Te suspende cuándo va a ser? El 1 de octubre de 2010. ¿Cuándo termina todo el tercer año? ¿Cuándo termina? El 1 de enero de 2011. Entonces, ¿qué pasó? Que tenías el tercer año y se suspendió. Por tanto, ¿qué va a pasar acá? Y faltaban 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a faltar acá? Un año más 4 meses lo vuelves a recuperar. ¿Correcto? ¿Cuáles son las causales de suspensión para determinar la deuda y aplicar sanciones? Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, reclamación y apelación, se suspende. Durante la demanda, ahora, no te preocupes que los procedimientos contenciosos tributarios y no contenciosos tributarios están en el libro 3 del Código Tributario, que lo vamos a ver en la siguiente sesión número 4. ¿Correcto? ¿Cuándo se suspende la prescripción? Durante la demanda contencioso administrativa, proceso constitucional de amparo u otro proceso judicial. Tema penal. ¿Cómo llegó el tema penal a la demanda?
Bueno, señores, simplemente cuando tú acabas de agotar las vías administrativas, que es la reclamación y la apelación, entonces quiero irme al Poder Judicial porque no estoy de acuerdo con el reclamo con la RD, la razón de interpretación que me ha impuesto la Administración Tributaria, no estoy de acuerdo, voy a reclamar, voy a apelar, no pasó nada y me iré a las salas de derecho y me voy pues al Poder Judicial y del Poder Judicial no pasó nada, sigue apelando, entonces me voy hasta la Corte Suprema, pues, y ahí está, ¿correcto? No estoy de acuerdo con la Corte Suprema, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí acabó la tributación. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira qué bonito. Es que la tributación es trascendental, te das cuenta, porque es que está actuando con tu dinero. Se mete con tu ¿cuál es el bien jurídico protegido del ser humano? El bien jurídico protegido del ser humano finalmente viene a ser su capacidad de sobrevivencia. ¿Correcto? Entonces, si yo sé que la Administración ha violado lo que dicen las normas legales a pesar de... Entonces yo tengo que recurrir a la instancia superior, pues. Bien. Durante el procedimiento de devolución que dura 45 días también se suspende la prescripción. Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. Mira, esta condición es la única, me parece, es la que tú mismo la generas. Porque... Y las demás son coyunturales, que tú por cumplir tu derecho de no tengo plata, por ejemplo, solicitar fraccionamiento, ya estás interrumpiendo la prescripción, imagínate. Solicitado devolución, ya estás interrumpiendo la prescripción. ¿Correcto? ¿Y cómo tú adquieres tu condición de no habido? ¿Cómo se adquiere la condición de no habido? Cuando tienes la condición de no hallado primero, pues. Cuando tienes la condición de no hallado y no te vas a la Administración Tributaria a actualizar tus datos, tienes la condición automática de no habido. Y cuando tienes no habido, ¿sabes qué significa? Que todos los documentos que tú emites no tienen validez. Tu cliente se va a ir y perjudicas a tus clientes. ¿Cuál es una causa de suspensión para determinar la deuda y aplicar sanciones? Durante el plazo que establezca la Administración Tributaria para que el deudor rehaga sus libros y registros, que son, ¿cuánto? 60 días, ¿verdad? Durante la suspensión del plazo que se refiere al inciso B del tercer párrafo del artículo 60. ¿Qué habla de esa suspensión del plazo? Bueno, por ejemplo, la Administración Tributaria decidió, ¿sabes qué? Necesito información del Poder Judicial, necesito información de peritos, y ahí se suspende el plazo. ¿Cuáles son las causales de suspensión para exigir el pago? Para exigir el pago, o sea, ¿qué quiere decir acá? Que las causales de suspensión para exigir el pago, ¿quién? La Administración Tributaria, pues. Durante la tramitación del procedimiento de contencioso tributario, hemos hablado. Durante la tramitación de la demanda de contencioso administrativa, tramitación. El proceso constitucional de amparo de cualquier otro también. Durante el lapso que el deudor tributario tenga... Muy parecido, ¿eh? Durante el plazo en que se encuentra vigente el aplazamiento de fraccionamiento de la deuda tributaria. Durante el plazo. Acá es diferente. Para exigir el pago es durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento de fraccionamiento. En el otro lado, ¿cuál era? Para aplicar sanciones, a solicitud, ¿verdad? Muy bien. No. Para aplicar sanciones no hay solicitud. En las interrupciones era la solicitud. En las suspensiones es el plazo de fraccionamiento, ¿correcto? Durante el lapso en que la Administración Tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal. Suspensión, exigir el pago. ¿Cuáles son las causales de suspensión para solicitar o efectuar la compensación o devolución? Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o devolución, por lo tanto, se suspende durante los 45 días. Pero ¿sabes qué, señores? Estamos como en otro lado, parecía un poco no entendible por ese tema de solicitar la devolución o compensación o devolución. Va a ser en este caso a tu favor. O sea que si a ti te interrumpen, está yendo contra tu beneficio, pues porque no está pasando, porque durante la tramitación del procedimiento de contencioso tributario se suspende. O sea, ¿qué significa que se suspende? Ya que todavía no te van a entregar tu dinero, no te van a entregar tu devolución porque se ha suspendido. ¿Correcto?
durante la tramitación de la demanda de acusación administrativa y del proceso constitucional de amparo, que se suspende las causales de suspensión para solicitar o efectuar compensación o devolución. Si es que tú tienes un proceso judicial, por lo tanto, no vas a poder solicitar compensación o devolución, o sea, espera que termine. Es lo mismo para el otro, ¿correcto? Estamos en el otro bando ahora, el bando del contribuyente. Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Tú no te voy a devolver tu plata, tu compensación, hasta que se acabe el procedimiento de fiscalización, hasta que se termine, se acabe tu procedimiento. Suspendiéndote, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la suspensión o la interrupción llegan a pasar 4 años, entonces no se te va a devolver nada. Entiéndelo así, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué te dice esa casación respecto a la suspensión de la prescripción? Para efectos de lo establecido en el artículo 46 del Código Tributario, por el último párrafo. Y te quedan el artículo 46, por aquí estamos. 45, interrupción de la prescripción. Y 46, suspensión de la prescripción. No te vayas a olvidar, estamos en el libro 2 del Código Tributario. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o la demanda de acusación administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la creación de nulidad de actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo por la emisión de los mismos. ¿Qué quiere decir acá? Que lo que tú hagas de nulidad o actos administrativos no tiene nada que ver con el tema administrativo tributario que yo estoy llevando, en este caso suspensión. Y eso es muy importante que tú conozcas, señor. Señores, el artículo 47 del Código Tributario no te vayas a olvidar, porque el artículo 47 del Código Tributario, que es la base legal y que tú tienes que poner en tus escritos, ojo, cuando tú ves que te llega, por ejemplo, una carta inductiva para que tienes que pagar la retención de quinta categoría, ¿correcto? Del año 2000, a ver, estamos en 2019, ¿no? Entonces ponte 2018, 2017, 2016, 2015. Entonces, si te llega una carta inductiva para que tú pagues las retenciones desde 2014 hasta el 2018, 2015, 16, 17, 18, de 2018, de 2015 hasta 2018, tú vas a decirle, oye, discúlpame, pero la prescripción, por favor, solicito la prescripción de la retención de la deuda de quinta categoría que me notifica la administración tributaria en ficha tal. ¿Por qué? Pero recuerda que no hayas tenido ningún acto interruptorio ni un acto de suspensión durante ese plazo. Entonces, solo así vas a salvaguardarte en tu escrito. Se solicita, bien grande, ponlo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la prescripción se da a pedido de parte. Está en el artículo 47 del Código Tributario. La prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor tributario. Ningún órgano interno o externo de la administración, ni un tercero ajeno al contribuyente puede deducir la prescripción de la deuda, sino solo el propio deudor tributario. En derecho se ha establecido como característica que la prescripción, que ésta no opera sino a instancias del deudor, que es el único árbitro, o sea, tu deudor, tu contribuyente, eres el único capaz de decidir si quieres acogerte a los beneficios que ella confiere. O sea, que recuerda que la prescripción es porque la administración tributaria no está haciendo su chamba. Y como no está haciendo su chamba a tiempo, pues piña, pues administración tributaria, ya perdiste, ya pasaron los 4 años, ahora ya, pues ya no puedes ejercer tu acción de cobro. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, por ese motivo, es que la prescripción no es declarada de oficio. Por eso es que si tú pagaste una deuda de 50.000 soles y ya estaba prescrita, pues nunca te la van a devolver porque nunca extinguió. Y no es declarable de oficio por eso. Entonces, la diferencia entre la prescripción extintiva y la caducidad la encontramos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en que aquello no funciona automáticamente como la caducidad. Pues para que opere la prescripción es necesario que sea deducida, que sea solicitud del deudor. El contribuyente concordante con el Código Tributario es concordante con el artículo 1992 del Código de Comercio. ¿Qué dice? El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada por el deudor. Muy bien, señores. Bueno, vamos a ver esta
RTF de observancia obligatoria. Para terminar esta sesión, ¿ya? Un poquito fuerte, tranquilo. Corresponde que la Administración Tributaria emita pronunciamiento respecto de una solicitud de prescripción referida a deuda acogida a un fraccionamiento y aplazamiento o cuando dicha solicitud hace referencia a una resolución que declara la pérdida de la referida facilidad de pago o órdenes de pago giradas en virtud de esta, sin que se detalle el tributo, sanción y periodo de la deuda en materia de solicitud que originó el referido fraccionamiento y aplazamiento, estando la Administración obligada a pronunciarse respecto de todos los tributos, sanciones y periodos que fueron acogidos, señalando el plazo de prescripción y se autorice para cada uno de los conceptos analizados las normas que les sean aplicadas para determinar si ha transcurrido el plazo de prescripción. No, ¿sabes por qué no procede la renuncia de prescripción? Porque acá si tú te das cuenta que hay un error que ha pasado. La Administración Tributaria, ¿qué ha pasado? Ha girado valores, órdenes de pago giradas en virtud de esa sin que detalle el tributo, sanción y periodo de la deuda en materia de solicitud. Por lo tanto, si el documento que le da, en este caso, los valores que le dan origen al fraccionamiento, ¿correcto? Están mal, o sea, esa prescripción y el contribuyente solicitó el fraccionamiento por esos valores, entonces supuestamente recuerda que la prescripción se interrumpe con la solicitud de fraccionamiento, pero no se va a interrumpir, ¿sabes por qué? No se va a renunciar a la prescripción, ¿sabes por qué? Porque los valores que deben ser correctamente emitidos por la Administración Tributaria no cuentan con los datos que corresponden de acuerdo al artículo 109 del Código Tributario, que nos habla de, por ejemplo, sin que se detalle el tributo, sanción y periodo de la deuda en materia. Si no se detallan tributo, sanción o periodo, estamos ante un acto nulo o anulable. No hay tributo, sanción o periodo, es un acto nulo, perdón, es un acto anulable. Por lo tanto, si es anulable, no se va a renunciar a la prescripción hasta que la Administración Tributaria corrija su error. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a terminar con esta casación, ¿te parece? Dentro del proceso contencioso administrativo, estamos en el tema penal, la suspensión del plazo de prescripción no se debe mantener indefinidamente, peor aún, más allá del propio plazo prescriptorio, pues implicaría la violación del principio de seguridad jurídica concretizado constitucional y legalmente. Permitir que continúe el estatus jurídico imperante respecto al artículo 46 del Código Tributario sobre la suspensión de la prescripción significa una actuación arbitraria por parte de la Administración Pública en perjuicio de los derechos e intereses del administrado conservados por la cuestión política. Exhorta al Poder Ejecutivo y la Administración Tributaria para que la brevedad posible tramite entre el Poder Legislativo la modificación del artículo 16, penúltimo párrafo. ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa es que te está diciendo el artículo 46, suspensión, ¿verdad? Entonces, el tiempo que dure un proceso contencioso administrativo es demasiado, ¿correcto? A lo que puede estipular incluso el tiempo en que puede solicitar su beneficio. Tú sabes que para solicitar tu devolución, tu compensación es 4 años. O sea, no puede ser posible que esté suspendido el plazo del Poder Judicial más de 4 años, ¿correcto? Donde ya prácticamente estás perjudicando al contribuyente. ¿Por qué? Porque ya no puede pedir su devolución porque está en suspensión y la suspensión ya superó el plazo de prescripción que se tiene para solicitar la devolución. Si yo tengo 4 años para solicitar la devolución y si no lo necesito en 4 años estoy perjudicando al contribuyente, el contribuyente se está perjudicando, tú te estás perjudicando, pero no puedes porque está en suspensión, pues si tienes que esperar la suspensión que pase. ¿Y cuándo va a pasar? Porque te recuerda que la prescripción se interrumpe o se suspende. Entonces, ¿cuándo va a pasar? ¿Y cuándo tienes? Va a pasar en el plazo de suspensión hasta que acabe la demanda de contencioso administrativa, que puede ser mucho mayor que el plazo que tienes para solicitar la devolución. Eso quiere decir. A ver, vamos acá. Procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones cuando la deuda tributaria en materia de queja se encuentre en cobranza coactiva. Si se encuentra en cobranza coactiva, está diciendo que
el tribunal fiscal sí se puede pronunciar sobre la prescripción vía la queja. Procede que el tribunal fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago de aplicaciones cuando la deuda tributaria en materia de queja se encuentre en cobranza coactiva. Porque recuerda que si hemos visto la prescripción, hemos visto la suspensión, hemos visto la interrupción y la suspensión de la prescripción, tanto para, tú sabes que tú puedes solicitar, se da la prescripción, solicitas la prescripción porque es la inacción para que la administración tributaria cobre sus tributos o es la inacción para que el contribuyente deje de pedir sus beneficios, ¿correcto? Entonces, ninguno de ellos tiene que ver con ninguno de estos te habla de las interrupciones o suspensiones, nos habla del procedimiento de cobranza coactiva. Por lo tanto, como no nos habla del procedimiento de cobranza coactiva, entonces el tribunal fiscal en este caso tiene que responder la queja que ha dado el contribuyente. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no está respondiendo a la prescripción porque se encuentra en cobranza coactiva. ¿No tiene sentido? ¿Está bien? Por eso dice, procede que el tribunal fiscal en vía de queja se pronuncie. O sea, dicen, ¿sabes qué? Pronúnciate sobre la prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicaciones cuando la deuda tributaria en materia de queja se encuentra en cobranza coactiva. ¿Correcto? No es que, o sea, estamos hablando de prescripción. No vamos a esperar que termine la cobranza coactiva. No. Mientras que esté en cobranza coactiva, tú tienes la potestad de administración tributaria de responderme si aplico o no aplico la prescripción. ¿Correcto? Porque la cobranza coactiva no suspende ni interrumpe, no está. La administración tributaria debe tramitar y emitir pronunciamiento respecto de solicitudes no contenciosas de prescripción sin requerir derecho de trámite. Por supuesto, porque recuerda que el artículo 47 del Código Tributario que me indica que la prescripción es a solicitud de parte, o sea, el deudor tributario simplemente tiene que mandar un escrito indicando, señores de SUNAT, solicito la suspensión del periodo del tributo tal, de acuerdo el periodo y tributo tal correspondiente de acuerdo a ley, tal como señala el artículo 47 del Código. Y está, no tienes que pagar ningún derecho, sin requerir ningún derecho de trámite. No lo dice el artículo 47 del Código Tributario. ¿Correcto? La solicitud de prescripción interrumpe el acto prescriptorio cuando esta es presentada antes que opere la misma. La solicitud de prescripción, estoy presentando mi solicitud, ¿interrumpe el acto prescriptorio cuando esta es presentada antes de que opere la misma? No. ¿O sí? A ver, ponte. ¿En qué caso está acá? No. ¿Por qué? Porque ninguno de los causales que hemos tenido de actos de interrupción y suspensión, ninguno te dice que se va a interrumpir porque tú, deudor tributario, lo has presentado antes de fecha. Por ejemplo, cierto que yo presenté mi declaración jurada anual en el periodo 2018. ¿Ya? ¿Cuándo va a interrumpir la prescripción? ¿Cuándo se cumple? Y no ha pasado ningún acto interruptorio. 2019, vence el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Correcto? Entonces yo en el 2024 ya prescribe, pero yo lo presento en el 2022. Si presenté mi solicitud en el 2022, ¿qué va a hacer? Va a ser denegada, nada más, pero eso no quiere decir que no quiere decir que va a interrumpir el acto prescriptorio, ¿correcto? Porque no estoy dentro de las causales señaladas en el artículo 45 y 46 del Código Tributario. Pues señores, vamos a ver un informe y con eso terminamos. La tramitación de una demanda contencioso administrativa, proceso judicial ya, iniciada por un contribuyente contra una resolución del tribunal fiscal que confirma una deuda tributaria, constituye un supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción que tiene la administración tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria de acuerdo con lo previsto en el inciso B. Ah, claro. Claro, únicamente en el caso que la administración solicite y se le conceda una medida cautelar. En este caso sí, hemos dicho que en la demanda contencioso administrativa suspende el plazo de prescripción. Acá, también está bonito eso. El plazo de prescripción, esto sí es importante también. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hubo una oportunidad en el año 2016, 2017,
Hasta el 2018 se notificaron así cartas inductivas a full por el tema de retenciones de quinta categoría porque tenía 2 empleadores. El plazo de prescripción aplicable respecto al impuesto a la renta de quinta categoría de aquellos contribuyentes que perciben exclusivamente de este tipo de renta y a quienes no les hubiera efectuado las retenciones correspondientes, estando por ello obligados a pagar directamente el impuesto a la renta no retenido, es de 4 años. Dicho plazo se computa a partir del 1 de enero del año subsiguiente al ejercicio que corresponde a dicho impuesto. ¿Por qué pone esto? Porque ¿cuándo es 4 años? Cuando estás obligado a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué dice subsiguiente? Porque si vence en el año 2020 ahora, ¿cuándo es subsiguiente? Comienza al 2021, ¿correcto? Entonces, el plazo de prescripción aplicable respecto del impuesto a la renta de quinta categoría de aquellos contribuyentes que perciben exclusivamente ese tipo de renta y a quienes no se les hubiera efectuado las retenciones correspondientes, estando por ello obligados a pagar directamente el impuesto a la renta no retenido, es de 4 años. ¿Por qué le pusieron 4 años? ¿Por qué? Porque tienes que presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, de ser necesario, por eso para que puedas regularizar de manera voluntaria. Aunque acá también, esto de acá también es cuestionable, ¿sabes por qué? Porque no debería, es más, yo diría que este informe, hay otro informe. Mira, vamos a buscar ya. Plazo de prescripción, vamos a buscar esto. Me parece que yo he encontrado que el plazo es de 6 años. Vamos a ver. Cuestionable, porque recuerda que un informe, estimado, que un informe es una simple consulta y está sujeto a errores. Plazo de prescripción aplicable respecto a impuesto a la renta de quinta categoría. Ya. A ver, sí, ¿no? Lo considero como 4 años. Vamos a ver ya. Vamos a encontrar la ratio legis. Vamos a quedarnos acá. A ver. Ya. Vamos a hacer una cosa más sencilla. Vamos a ver los fundamentos. Pues vamos a ver la materia y los fundamentos. ¿Te parece? ¿Sabes por qué? Porque a mi criterio deberían ser 6 años. ¿Sabes por qué? A mi criterio, porque recuerda que el trabajador no está obligado a presentar declaración jurada anual del impuesto a la renta. A no ser a ver, mira. ¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable respecto del impuesto a la renta de quinta categoría de aquellos contribuyentes que perciben exclusivamente ese tipo de renta y a quienes no se les hubiera efectuado las retenciones correspondientes, estando por ello obligados a pagar directamente el impuesto a la renta no retenido? A partir de qué momento se inicia el cómputo de plazo. Vamos a hacer repasadito ya. En relación con la primera consulta debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto por el artículo 43 del TUO del Código Tributario, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como para la acción para ejercer su pago y aplicar sanciones, prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Agrega este artículo que dichas acciones prescriben a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido percibido. Como se puede apreciar, el plazo para que opere la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda, así como para la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, se establece en función de si el deudor tributario presenta o no la declaración jurada respectiva. De tal manera que si el deudor tributario presentó la declaración jurada, dicho plazo será de 4 años.
Caso contrario, esto es, si el deudor no presentó la declaración respectiva, el plazo de prescripción de tales acciones será de 6 años. Sobre lo particular, cabe mencionar que respecto a la aplicación del plazo de prescripción de 6 años, cuando no se ha presentado la declaración jurada correspondiente a la resolución tal, afirma lo siguiente. La extensión del término prescriptorio es que no se haya presentado la declaración jurada respectiva. Se justifica tratándose de la acción de la administración para determinar la deuda tributaria, cuya declaración se omite, pues la omisión en la presentación de la declaración jurada impide que la administración tome conocimiento de la existencia y cuantía de la deuda tributaria, razón por la que se le otorga un mayor plazo para que mediante su facultad de fiscalización, determine dicha deuda y exija su pago. En este sentido, se puede señalar que la aplicación del plazo de prescripción de 6 años opera en los casos en que la acción de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria es afectada por el cumplimiento o omisión de la obligación de presentar una declaración jurada, razón por la cual se puede sostener que si no existe obligación de presentar una declaración jurada, no se justificará la extensión del plazo prescriptorio de 4 a 6 años. ¿Entendimos? Correcto. Muy bien, ¿qué está pasando acá entonces, señores? ¿Por qué es 4 años y no 6? Porque va a ser 6 años cuando, estando obligado, un contribuyente a presentar declaración jurada no lo hizo, por tanto va a requerir que la administración tributaria ejerza su facultad de fiscalización, de acción de control o de verificación para determinar el monto, pues, que tiene que regularizar. En este caso, como el trabajador de quinta categoría, tal como lo señalé, no está obligado a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, por tanto se le aplica solamente de 4 años. ¿Bien? Bien, señores, hasta acá ha terminado nuestra sesión número... ¿Qué sesión es? La sesión número 3, ¿correcto? Hemos terminado la sesión número 3, espero que esta sesión haya sido de tu agrado, además de las 2 anteriores. Nos estamos viendo